Que si la IA, la llamada inteligencia artificial, me va a quitar la chamba como creador de contenidos digitales, como reportero, pues la respuesta rápida es no, aunque muchos incluso me han asegurado que sí. Pero te voy a dar mi punto de vista y además lo quiero compartir contigo. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano, no soy un robot, soy un ser humano, mírame, de carne y hueso. Y bueno, pues realmente entiendo que muchas cosas de la tecnología sí han quitado chambas a lo largo de los tiempos. No sé, se me viene a la mente a lo mejor las taquilleras del metro. ¿Te acuerdas que antes, pues obviamente, tú llegabas a las estaciones del metro, te vendían un boleto, te recargaban la tarjeta, pues seres humanos, mujeres en su mayoría, y de un tiempo para acá pues fueron sustituidas por máquinas, donde ahora tú llegas y pues recargas a través de estas máquinas tus boletos del metro. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Tú te preguntarás por qué en muchos países del mundo cuando alguien contesta el teléfono dice hola, hello, pronto, y en México siempre decimos bueno. La historia es muy sencilla. Fíjate que cuando empezó esta cuestión de la telefonía en México, tú querías hablar con otra persona, pero tenías que hacerlo a través de una operadora. Entonces la operadora lo que hacía es que recibía la llamada tuya, te conectaba con otra persona y preguntaba si el enlace era bueno. Le preguntaba a las dos partes, ¿el enlace es bueno? Sí. ¿El enlace es bueno? Sí. Entonces ya la operadora juntaba las dos llamadas y ya tú te comunicabas con la persona al otro lado del teléfono. Para evitar así el trámite de si está bien el enlace o no, únicamente cuando tú escuchabas la voz de otra persona, tú decías, bueno, porque decía que el enlace ya había sido bueno y la otra persona también decía, bueno, ok, ya era bueno el enlace, la operadora dejaba las llamadas. De ahí se quedó esta cuestión de decir, bueno, cada vez que suena una llamada telefónica hasta nuestros días, pero bueno, pues eventualmente, cuando la comunicación entre telefonías se hizo de forma directa, pues todas estas operadoras se quedaron sin chamba y esto fue hace muchísimos años. Hay otras cuestiones tecnológicas que recuerdo. Mira, si tú eres millennial a lo mejor te tocó la colita, pero fíjate que muchos de nosotros por cuestiones profesionales usábamos lo que se llamaba radio, que después se convirtió en beeper. Entonces, a través de una operadora también, tú mandabas un mensaje a un número específico que era, no sé, 342580, ¿no? Entonces ya decías, oye, quiero mandar un mensaje a 342580 que diga, oye, es urgente que te comuniques por teléfono a la redacción. A ti te llegaba a través del beeper o de ese chimistreto el mensaje de texto y ya tú buscabas un teléfono y te comunicabas a la redacción. Evidentemente, cuando los teléfonos empezaron a traer lo que era el mensaje de texto y posteriormente el Messenger y bueno, pues hasta nuestros días el WhatsApp, pues este servicio ya fue total y absolutamente inútil y todas las personas que trabajaban en estos call centers, pues evidentemente perdieron su chamba. ¿Qué pasa hoy con la inteligencia artificial? Bueno, mira, esto es algo muy personal. A mí de verdad me enoja, me molesta esa voz robótica que te dice, cuando iba yo caminando, entonces me encontré... Mi año resumido en 4 segundos. Cuando mi psicólogo me pregunta por qué siempre estoy enojado, yo. Mi gatita emocionada con una lata de atún, cuando la abro y escucha el sonido que hace y huele el contenido, se pone muy contenta y luego hace miau. O sea, ni siquiera habla bien. O sea, yo la verdad es que cuando escucho esta vocecita le doy scroll. Eso es algo muy mío. Se me hace hasta estúpida. Pero bueno, esta voz que hace no transmite ninguna emoción. Y mira, te voy a platicar un cuento que nos transmitían nuestros maestros cuando hacíamos radio y de la importancia de transmitir las emociones con tu voz. Es un cuento bonito, cortito, a ver, ahí te va. Resulta que en un hospital, pues estaban todos los enfermos colocados cada quien en distintas camas y la cama de la extrema derecha tenía junto a él una ventana. Cada mañana los enfermos pues esperaban a que amaneciera para que este enfermo abriera la ventana y les empezara a platicar qué es lo que él veía a través de los vidrios. Entonces el enfermo les platicaba muchas historias. Por ejemplo, había una pareja que como que estaban enamorados, pero como que él no se animaba a decirle nada a ella, y entonces un día le trajo flores, y entonces ella le dio un beso, y todos se emocionaban, y cada día les iba platicando así historias de este tipo, y que había una mesa muy grande donde llegaban varias personas a jugar ajedrez, y que siempre ganaba uno de ellos, pero que ahora le ganó el otro, que por primera vez perdió el otro, y que se enojó y se paró y se fue muy enojado, y de pronto llegaba una mamá con su hijo, y todos estaban como muy contentos escuchando esta historia. Un día, lamentablemente, esta persona se muere, y entonces empiezan a recorrer a los enfermos de cama. Todos estaban muy ansiosos esa noche porque al otro día pues querían que ahora el enfermo que le tocó la ventana pues le siguiera platicando la historia, si ya habían regresado los novios, si volvía a perder el que siempre ganaba en el ajedrez. Llega la mañana, el enfermo abre la ventana, voltea a ver a todos sus compañeros de cama y con lágrimas en los ojos les dice: lo que tenemos enfrente no es más que una pared. No había absolutamente nada, todo era la emoción que les transmitía esta persona
desde su imaginación. Oye, pero espérame tantito, vamos a hacer una pausita antes de seguir adelante y para saber que estamos aquí entre seres humanos. Si este video te está gustando, de alguna forma está siendo de utilidad para ti, si sientes alguna empatía con esto, pues regálame un buen y poderoso like. Y si es que no lo has hecho, pues también suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya sabes, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y también ya que andas por ahí, pues actívate la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un video nuevo. Para ti es total, absolutamente gratis y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando de forma personal, de forma manual, y otro tipo de contenidos. Y es que estas emociones, mis queridos amigos, no es fácil de transmitirlas. O sea, yo entiendo, a ver, como creador de contenidos digitales, hoy es muy fácil de hacer lo que llaman canales de YouTube o de Facebook automatizados. ¿En qué consiste esto? A ver, si a mí se me ocurre hacerles un video contándoles la historia de la Alameda Central en la Ciudad de México, yo entro a aplicaciones como ChatGPT y le digo, oye, escríbeme un guión de 15 minutos acerca de la historia de la Alameda Central en la Ciudad de México. Empieza a escribir la aplicación el ChatGPT, me arroja este guión. Ahora bien, yo no lo tengo que grabar. Entro a otra aplicación y escojo una voz de hombre, de mujer, con acento argentino, con acento colombiano, con acento mexicano. O sea, subo el guión a la aplicación y lo que hace la inteligencia artificial es que me arroja la voz en off. Entonces, bueno, ya tengo el guión, ya lo tengo grabado con una voz en off. Ahora hay que ilustrar. Ya no tengo que ir a la Alameda a levantar imágenes ni nada, sino también a través de la inteligencia artificial ilustro todo lo que va diciendo el guión. Y ya después lo edito, o yo no sé si haya ya alguna IA, inteligencia artificial, que te edite el video. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Dónde queda lo emocionante de transmitirte lo que nosotros vivimos? Por ejemplo, mi chamba es salir muchas veces a la ciudad, a encontrar cosas interesantes, padres, algunos estados de la República. Muchos capítulos los hago con Dulce, mi esposa, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando llegamos a un lugar que es muy bonito y nos emociona ver una laguna muy grande, muy espectacular? O nos emociona mucho entrar al fondo de una mina. O nos emociona llegar a un pueblo mágico y ver, por ejemplo, la Peña de Bernal. Y todas esas emociones que nosotros vibramos y sentimos y te las transmitimos. Yo creo, es mi punto de vista, que hoy en el 2024 pues no está tan fácil que una inteligencia artificial te pueda transmitir eso. O a veces llegamos, por ejemplo, a algún restaurante o probamos algún alimento y te hablamos de las texturas, de la sensación que tenemos en la boca cuando lo probamos, de los sabores, lo que nos hace sentir ese sabor. ¿Cómo te lo puede hoy día transmitir una inteligencia artificial? Y otra cosa importante, ese clic que generamos, esa empatía que generamos, esa empatía que generas tú que estás del otro lado y que nos estás viendo y que de pronto, no sé, como que te identificas un poco con la persona que te está hablando, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor yo te caigo muy mal y no te gustan mis videos y simplemente le pasas y dejas de verlos, o a lo mejor te gustan mucho y entonces es cuando te suscribes al canal de YouTube o le das like a la fanpage o demás, porque creamos y generamos esa empatía. O sea, el hecho de, por ejemplo, de yo recorrer muchos lugares al lado de mi esposa, que ella es millennial, yo soy generación X, que nos llevamos 18 años, que a veces yo tengo una perspectiva distinta a la de ella, y todas esas emociones las conjuntamos y las transmitimos a través de las imágenes de los videos que te presentamos. ¿Cómo puedo yo, por mucho que le ingrese datos y por muy inteligente que sean estas aplicaciones de IA, cómo pueden lograr a generar esa empatía y cómo pueden despertarte este sentimiento de decir, oye, está padre, oye, eso está indignante, lo que me platicó este cuate de verdad me indigna, qué coraje, ojalá no me pase? O sea, tengo capítulos donde pues les hablo de cosas que me han ocurrido que no han sido del todo padres y la verdad es que me enojo, me indigno, y entonces eso puede generar una empatía porque dices, oye, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pues, ¿cómo le va a pasar algo a una inteligencia artificial, por favor? ¿No? Si finalmente son robots. Pero en fin, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Realmente crees que en algún momento la inteligencia artificial nos pueda desplazar como seres humanos? Sé que también hay chambas que se han perdido, por ejemplo, en los medios de comunicación, en las televisoras. A mí me tocó volar mucho en helicóptero para, por ejemplo, dar una reseña del tráfico de la ciudad o en algunos eventos. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando era el Via Crucis en Iztapalapa, entonces estábamos sobrevolando Iztapalapa, describiendo cuánta gente había, describiendo qué pasaba con la representación de la Pasión de Cristo y demás. Bueno, se subió un camarógrafo, el camarógrafo se colgaba, recuerdo al señor Nieto, por ejemplo, en Televisión Azteca, que se colgaba el señor Nieto así para traer una muy buena toma. Después se sustituyó al camarógrafo, se puso una cámara de burbuja, le decíamos, en la parte de abajo del helicóptero y ya nada más el camarógrafo la operaba
desde dentro del asiento del helicóptero. Y hoy, pues obviamente con los drones ya esto se fue al traste, dejó de existir. Ya no vemos cuando ocurre algo los helicópteros de las televisoras sobrevolando los lugares de los hechos. Ya todo es a través de dron, pero bueno, las chambas se siguen perdiendo de esta manera. Pero reitero mucho la emoción. ¿Tú consideras que la inteligencia artificial la puede sustituir? Porque a lo mejor estoy yo equivocado, y si es así, mira, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerte en esta permanente comunicación circular, y precisamente parte de eso es responderte los comentarios. No soy un robot y todavía estoy en posibilidad de responder absolutamente todos los comentarios, y la emoción que me hace sentir que tú me escribas. A veces buena cuando te gustan mis videos, y cuando no te gustan o me haces una crítica, pues la asumo también, y no te puedo decir que siento padre, pero lo agradezco y te lo respondo además. No soy un robot. Sé que esto seguramente en algún momento un robot te va a poder responder, como ya lo hacen muchas empresas, pero bueno, al menos en esa parte, cuando te subo una publicación a Instagram de algo que estoy haciendo, de algo que estoy grabando, de algo que estoy haciendo con Dulce y mi esposa, alguna story, alguna, no sé, algún reel y demás, pues todo eso son los sentimientos que nosotros generamos y que transmitimos para que tú generes esa empatía, ¿no? Todo lo que subo a la pestaña de comunidad, las encuestas y demás. Híjole, son muchísimas cosas por las cuales yo estoy casi seguro que al menos ahorita en el 2024 la inteligencia artificial definitivamente no va a venir a sustituir esta pasión y esta emoción que siento cada vez que estoy frente a la cámara diciéndote y platicándote algo. Y mira, en alguna ocasión te hice un video justamente de cómo es el día a día, de cómo es el paso a paso que yo genero para hacerte ya sea un reportaje o ya sea un blog para las distintas plataformas digitales, y te lo estoy compartiendo en este lado para que vayas, lo veas y pues más o menos percibas cómo es que un ser humano hace toda la chamba que hoy logra hacer en ocasiones la inteligencia artificial. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.